En el despiadado imperio de Hollywood, el apellido Baldwin era una corona de falsedad. Y Stephen, el hermano menor, era una estrella fugaz, un símbolo viviente del exceso. Él vivió la vida que millones de jóvenes en todo el mundo soñaban, una vida de fama, dinero y fiestas que duraban hasta el amanecer. Se movía entre las luces y las sombras de la industria, un rey en un castillo de superficialidad que lo tenía todo. Pero mientras más escalaba la cima de su carrera, más rápido se hundía en un abismo de adicciones y oscuridad. El hombre que lo tenía todo estaba a punto de perderlo todo, y la inevitable caída de su imperio personal lo llevaría a encontrar un reino que el mundo nunca podría ofrecerle. Esta es su historia de conversión. Stephen Baldwin tenía el mundo en sus manos, y su carrera despegó como un cohete, propulsada por su carisma salvaje y su imagen del chico malo de Hollywood. Actuaba en las mejores películas, compartía escenas con los más grandes de la industria, y su rostro llenaba las portadas de todas las revistas. Era la envidia de millones de personas que solo podían soñar con la vida que él llevaba. La vida parecía una fiesta interminable, un sueño hecho realidad que se desvanecía en el aire. Pero detrás de las cámaras, el brillo de Hollywood se desvanecía para dar paso a la oscuridad que lo esperaba. A pesar de vivir en una jaula de oro, prisionero de su propia fama y de sus adicciones sin control, no era feliz. El dinero y la fama no podían llenar el profundo vacío en su corazón y su alma. La ansiedad y la depresión se convirtieron en sus compañeros constantes, atormentándolo sin piedad. Intentaba desesperadamente encontrar la felicidad en la siguiente fiesta o en el próximo cheque que ganaría por su trabajo. Pero cada vez que obtenía lo que quería de la vida, se sentía más vacío y sin rumbo alguno. El abismo crecía, devorando su paz y su alegría de forma imparable, sin que él pudiera hacer nada para detenerlo. Se sentía desconectado, perdido, solo en un mar de gente que lo idolatró. El hombre que interpretaba roles en el cine no tenía un papel real en su propia vida ni en su alma. Su alma clamaba por algo más, algo que Hollywood no podía ofrecerle, algo que llenara el profundo vacío que sentía. Intentaba escapar de esa realidad, pero el vacío lo perseguía sin cesar, incluso en sus sueños más profundos. La fama se había convertido en su mayor prisión, en la que vivía atrapado y no podía salir. El camino que había elegido lo llevaba al abismo, y no podía salir. Su alma pedía a gritos una luz que lo iluminara, un salvador que lo rescatara de la oscuridad. La fiesta de los años 90 no podía durar para siempre, y el éxito de Stephen Baldwin comenzó a decaer sin piedad. Los proyectos de cine se hicieron más pequeños, y los cheques de su trabajo más delgados cada vez. Las adicciones que antes creía controlar, ahora lo controlaban a él por completo y sin piedad. Los problemas financieros se acumularon sin control, sumiendo a su familia en la incertidumbre más grande de su vida. La vida que había construido con tanto esfuerzo se tambaleaba al borde de un precipicio oscuro. Su familia se preocupó profundamente por él, viendo cómo se desmoronaba cada día más, perdiendo el control. Su matrimonio, una vez lleno de amor y esperanza, ahora se enfrentaba a una tensión insostenible y sin salida. Se sentía desesperado, sin saber qué hacer ni qué camino tomar para que todo mejorara en su vida. En medio de su caos personal, su esposa, Kenia, tomó una decisión que le cambió la vida. Ella contrató a una niñera para su hija, una mujer de fe profunda y un corazón lleno de luz. La niñera, con su bondad, le habló a Kenia sobre Jesús y su amor incondicional que todo lo puede. Al principio, Kenia se mostró escéptica, sin creer en lo que la mujer de fe le decía. Pero la paz de esa mujer, su amabilidad, eran diferentes y la atraían sin entender por qué. Un día, Kenia sintió una convicción profunda que la conmovió hasta el alma. Se arrodilló en el suelo de su casa de Hollywood, con su corazón abierto, y oró a Dios por salvación, y sintió una paz que nunca, en toda su vida, había experimentado.
Kenia le dijo a Stephen que había aceptado a Jesús en su corazón. Stephen se burló de ella, pero el corazón de su esposa había cambiado para siempre, y ya no era la misma. Stephen observaba a su esposa, y no podía ignorar el cambio tan drástico que había sufrido en su alma y en su vida. La rabia, el estrés y la ansiedad que antes la atormentaban habían desaparecido por completo de su ser. Un día, su esposa, con una nueva esperanza, lo invitó a una conferencia cristiana. Stephen, con su escepticismo intacto, fue solo para complacerla y no para encontrarse con Dios. Se sentó en la última fila, listo para salir si se aburría por un segundo. Pero mientras el pastor hablaba, las palabras de la Biblia resonaban en su corazón como un eco familiar. Hablaba de un amor incondicional, de un perdón sin límites, de una gracia infinita que lo sanaría. Hablaba de un Dios que amaba al hombre, no por lo que hacía, sino por lo que era. El hombre que había buscado aprobación en cada rol, en cada fiesta, se sintió amado por primera vez en su vida. En medio de la multitud, las lágrimas corrieron por sus mejillas, una señal de su arrepentimiento profundo. El hombre que nunca se arrodillaba ante nada ni nadie, dobló sus rodillas y oró, clamando a Dios por su misericordia, por un cambio en su corazón y en su alma. Le pidió a Jesús que lo perdonara, que limpiara su alma, que le diera una segunda oportunidad, y sintió una paz que era más poderosa que cualquier droga, más grande que cualquier fama que había tenido. El vacío que había sentido en su alma ahora estaba lleno por completo de una gran paz. La jaula que lo había aprisionado por tantos años se abrió finalmente para darle libertad. Por primera vez en su vida, se sintió libre de sus ataduras y de su pasado. Un poder superior lo había tocado, y su vida ya no volvería a ser la misma. La conversión de Stephen Baldwin fue un terremoto en su vida y en toda la industria de Hollywood. De un día para otro, el chico malo se convirtió en un siervo de Cristo y un hombre de fe. Sus amigos se burlaron de él y de su nueva vida. La industria de Hollywood se rió de él. Lo consideraban un loco que ya no era interesante. Dijeron que era una fase pasajera, que su conversión no duraría para siempre. Pero no era una fase, era una rendición total de su vida a Jesús. Renunció a su vida de excesos y lujos, a su pasado oscuro lleno de errores. Dejó atrás las fiestas y las adicciones que lo controlaban y lo consumían. Decidió que ya no actuaría en películas que comprometieran su nueva fe en Jesús. El precio fue alto, muy alto. Su carrera en Hollywood se estancó por completo y para siempre. Los directores no querían trabajar con él en ninguna película por su fe. Perdió a sus amigos, perdió dinero, perdió su estatus y su nombre perdió el brillo. Pero ganó algo mucho más valioso, algo eterno. Ganó la paz que siempre buscó. Ganó un propósito en su vida. Ganó la esperanza que lo mantiene en pie cada día. La paz que había buscado en el mundo, la encontró en su corazón. Stephen Baldwin se convirtió en un predicador, en un líder de fe para su familia y amigos. Utilizó su fama no para su propio beneficio, sino para el reino de Dios. Con su voz poderosa y su testimonio valiente, compartió su historia con valentía en cada rincón. Habló de la oscuridad de Hollywood, de las mentiras de la fama que lo atormentaban y de la luz de la verdad que encontró. Su mensaje resonó en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Hoy, Stephen Baldwin es un líder, un faro de esperanza para los que están perdidos. Su vida es un testimonio de que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una segunda oportunidad para el perdón de los pecados. No importa cuán lejos hayamos caído, el amor de Dios siempre nos encuentra, nos rescata de la oscuridad y nos lleva a su luz admirable. Su vida es un sermón viviente sobre el poder inigualable del amor y la gracia de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir con los demás. Comenta, amén, si crees que Dios es todopoderoso y que puede cambiarlo todo. Y no olvides suscribirte para más testimonios de conversión.